Encuentro, te saludamos desde Uruguay, ¿cómo te va? Hola, ¿qué tal? Buenos días, Uruguay. Mucho gusto, de verdad. Sí, efectivamente así fue y básicamente ahora estoy otra vez en la frontera, pero ya con Hungría, también colapsada y alrededor de mí veo alrededor de 15 automóviles también con placas ucranianas. Mira vos, estás en la frontera de Rumania con Hungría y ahí continúa la fila de Sí. ucranianos queriendo salir, claro, porque la mayoría de los que acceden a Rumania no pretenden quedarse ahí, ¿no? Que quieren seguir hacia otros países europeos. A ver, yo creo que los que, en mi caso, por ejemplo, que yo sí tengo un lugar, un destino, porque mi mamá vive en España, nosotros vamos allí, pero la gran mayoría de las personas, siendo así con los que he hablado, no saben a dónde ir. Quizás estas personas sí saben y por eso van en un lugar concreto. La mayoría igual se está quedando en Polonia, en Rumanía y en los países vecinos. Pero Mirá, más que nada porque allí mismo reciben ayuda por parte del voluntariado, pueden quedarse a dormir en algún lugar y, no sé, empezar a pensar qué hacer. qué brutal. A ver, Caterina, contanos cómo viviste los primeros días de guerra en la capital, en Kiev. Ay, o sea, siendo sincero, yo siempre intento buscar una palabra en mi mente, pero es muy complicado describir esa sensación, esa mezcla entre dolor, rabia, miedo, desesperación, entiendes perfectamente que empezó algo que no te lo esperabas, que nadie se lo esperaba, tienes que armar una maleta o lo que sea en una hora, porque nosotros nos despertamos, yo me desperté escuchando las explosiones en Kiev a las 5 de la mañana y básicamente en una hora estuvimos arreglándolo todo y ya teníamos acordado con mi padre que está en las afueras de Kiev que en caso de emergencia si pasa algo por si acaso que vengamos a visitarlo, ¿no? Y es lo que hicimos, por eso nos dio suerte de poder salir digamos en las primeras horas en la mañana que todavía nadie entendía lo que pasa. Yo hablé con muchas personas de esas horas, algunas despertaron a las 10 11 de la mañana porque tenían puestos, ¿cómo se llaman estos? Audífonos, ¿no? Por la noche para no despertarse. Y Sí, mucha sí. gente se despertó sin entender lo que pasa. Fua, qué bárbaro. Y contanos, Caterina, cómo era la escena que vos veías en las calles. Era muchísima gente yéndose también a los subsuelos, ¿verdad? Sí, a los Al metros, por ejemplo. metro. Acá nos llegan, por ejemplo, fotografías de los civiles armados. ¿Vos llegaste a ver eso? Los civiles que se arman, ¿tienen cierta conciencia, digamos, patriótica y también de que pueden defender a su país? Sí, claro que llegué a ver todo eso. A ver, el tema de civiles armados, hay un punto muy importante que todas las armas que se están dando no es que las dan y tú te vas por tu cuenta, son grupos que Ujú. están organizados en ciertos puntos de pueblos, están creando como en la entrada de los pueblos sistemas de defensión y es donde ellos están encargados. Lógicamente que la mayoría de ellos quizás alguna vez en su vida fueron a jugar a la pistola a un tir, pero hasta ahí. Pero la conciencia de tener que estar ahí y defender el pueblo y la zona donde ellos viven, donde hay mujeres, donde hay niños, donde hay abuelos, les trae eso y lo hacen. Mientras tanto, el resto de la parte de la población puede estar ayudando a preparar comida o ayudar algo si alguien tiene necesidad médica. Por ejemplo, en el pueblo de mi papá, el mismo día que yo me fui ahí, Ujú. encontraron entre esta gente 5 rusos que estaban infiltrados poniendo señales en ciertas casas. No sé si ha llegado la noticia, pero están colocando como que con marcas en casas, en edificios, para luego, no se sabe exactamente qué es lo que hacen, pero hay suposiciones de que para un futuro ataque o para saber hacia dónde ir. Mirá vos. Fua. Caterina, cuando vos decís que están poniendo marcas en casas y en edificios, puntualmente tú decías que tampoco saben bien cuál es el objetivo, pero ¿cómo fue que descubrieron estos rusos infiltrados en el pueblo de tu papá? ¿Cómo se dan cuenta de esto? Cómo se dieron de las marcas. Yo creo que el segundo día, como a la noche, empezaron a hablar mucha gente de que están encontrando marcas raras que no estaban. La gente se dio cuenta, no sé, quizás alguien se dio cuenta y empezaron a notar algo. Porque, por ejemplo, en la ciudad de mi tía, que también está cerca de Kiev, ella luego cuando encontraron uno al lado de su casa, ella dijo, pero si eso ya lleva varias semanas, quizás no ocurrió todo en el mismo momento, quizás empezaron a ponerlas antes, pero bueno, son marcas o pintadas. No te das cuenta porque bueno la gente pinta a veces, no hay Claro. mucho vandalismo. Ujú. Tu casa, que es Sí. un apartamento, ¿no? ¿Es en el centro de Kiev?
Básicamente son como 15 minutos del centro en auto y en metro unas 5 estaciones del centro de Kiev. Bien, a ver, contanos cómo viviste y cómo actuaste en los días de bombardeos. ¿Te quedaste todo el tiempo mirando por la ventana a ver qué pasaba sin salir de tu casa? ¿O salías a hacer algunos mandados, algunas compras? ¿Trataste de refugiarte en un metro? ¿Cuál fue tu accionar durante los días de bombardeo ruso? Como les comentaba, yo me fui a la casa de mi papá porque yo sabía que ellos también tenían un sótano en donde en caso de emergencia podíamos escondernos, pero los días eran infinitos, sinceramente. O sea, nosotros no dormíamos, sinceramente sigo sin dormir aunque estoy fuera. Hablo de dormir seguido, quizás 15 minutos te duermes porque ya no tienes fuerza, ¿no? Lo que hacía, el primer problema con el cual nos topamos fue que las gasolineras estaban llenas, el sistema financiero en ciertos momentos había explotado y no se podía pagar con tarjeta, ¿no? Y claro, nadie había sacado efectivo porque nadie se estaba preparando para nada. Eso fue uno de los primeros colapsos, que no sabías qué hacer, cómo cargar tu coche, cómo comprar comida extra porque no tienes efectivo. Qué fuerte lo de la... Pero bueno, poco a poco eso se fue... Perdona que te corté, decías que poco a poco eso se fue, ¿qué? Solucionando, o sea, por lo que yo entiendo, empezaron a meter más dinero en los cajeros y podíamos retirar, aunque sea mínimamente, algo de dinero para poder utilizarlo. Yo te decía que es muy fuerte eso de la sorpresa, porque por lo general las guerras se ven venir y la gente se prepara para la guerra porque el gobierno le pide a la población, ¿no? Prepárense que comienza un conflicto bélico. Claro. En este caso, sobre todo a los ciudadanos de Kiev, los tomó por sorpresa la invasión, ¿no? Porque empezaron a bombardear la capital en un momento en que no la veían venir, ¿verdad? Durante las últimas semanas estaban hablando, estaban preparando a la población en el sentido hipotético, pero yo te digo cómo se lo tomaba la población. Sentados y riéndonos diciendo esto es imposible, o sea, ¿cómo van a atacar Kiev? ¿Entiendes? Sí, con lo cual, sí es verdad que de vez en cuando, yo por lo menos en mi casa decíamos, vamos a armar una maleta de emergencia, sí, no, bueno, no, mejor mañana, y lo único que hicimos fue preparar una bolsa de papeles importantes, es lo único. Qué la gran mayoría de las personas lo pensaba así, porque no te entra en la cabeza, ok, el gobierno te dice, preparen una bolsa de emergencia, preparen, yo qué sé, un kit de emergencia de medicamentos, pero al final, muy en el fondo, sigue siendo muy surrealista aceptarlo, ¿no? Pensás que esto no va a ser real y que esto no va a pasar. Ahora, Caterina, si bien tenían como estas recomendaciones de armar un bolso con primeros auxilios, ¿cómo fue la decisión tuya, si bien tenías conversado ya con tu papá previamente, de ir a su pueblo en el caso de emergencia? ¿Cómo tomás esa decisión de decir, bueno, agarro una bolsa con papeles y me voy? Porque estás dejando... ¿Ahí me escuchás mejor? Hola, ¿me escuchás bien? Te la repito sin ningún problema. Vos decías que el gobierno había dado algunas recomendaciones, como por ejemplo agarrar una bolsa con elementos para primeros auxilios, vos usaste una bolsa para poner documentación importante y ya tenías una conversación con tu papá que en el caso de emergencia ibas a ir a su pueblo. Ahora, ¿cómo fue armar esa bolsa, irte de tu apartamento, dejando tu vida, tus vínculos, tus amigos, toda tu vida en Kiev, saliendo de ahí sin saber si vas a volver y si volvés, cómo vas a encontrar tu ciudad, tu casa, tu apartamento? No voy a mentir, después de haber escuchado desde la explosión, yo pensaba que, no sé, ya soñé, o sea, me lo estoy imaginando, abrí mi teléfono, lo primero que fue entrar en Twitter, porque es el lugar donde inmediatamente la gente empieza a escribir, ¿no? Claro. Y empecé a leer y entendí que no lo estoy alucinando. Los primeros 10 minutos yo entré en pánico, si no fuera por mi esposo que me hizo respirar, porque es cierto, tú estás ahí en la mitad de la nada, es de noche, tú estás escuchando explosiones, y dices, ¿qué hago? O sea, ¿qué es lo que tengo que agarrar? ¿Qué es lo que no? Claro. Un poco caótico, sinceramente, fue meter en las maletas lo que veía, lo primero que veía. Yo soy muy sentimental y para mí era súper importante llevarme mis fotografías de mi casa porque es una memoria que no la tenía digitalizada, con lo cual lo primero que hice fue por ellos. Y bueno, nada, fue algo de respirar, entré en pánico los primeros 10 minutos y sinceramente luego el pánico se convirtió en algo muy, un bloqueo completo. O sea, entras en un estado así muy sereno
tú entiendes que ahora mismo no hay momento para entrar en pánico, tienes que salir volando en el auto, salir lo más rápido posible, y todos estos días es que ni siquiera uno se permite llorar. O sea, yo cuando crucé la frontera fue la primera media hora cuando me puse histérica, de sacarlo todo, ¿no? De gritar, de golpear, porque todos esos días estando allá no te permites ese lujo, si ni siquiera te permites el lujo de ir a ducharte porque te da miedo estar 10 minutos si suena una sirena o algo. Uh-huh. En el viaje que hiciste desde Kiev hasta la ciudad donde vive tu padre y en el posterior viaje, ¿no? Desde la casa de tu papá hasta la frontera, ¿te cruzaste con tanques rusos? Hola, hola. ¿Me escuchás? A ver, ¿me escuchás? Creo que los perdí otra vez. Caterina, a ver, bueno, voy a tratar de repetirte la pregunta, ojalá me estés escuchando de nuevo. Vos decime si sentís bien desde allá ahora. Ahora sí. Perfecto, no. Te iba a preguntar, en el viaje que hiciste desde Kiev hasta la ciudad donde vive tu papá y en el posterior viaje desde la casa de tu papá hasta la frontera, ¿te llegaste a cruzar con soldados rusos, con tanques del ejército ruso? ¿Eso lo veías en la vía pública? No, por la vía pública no, solamente aviones por el cielo. Por el cielo. Veías aviones o helicópteros Uh-huh. rusos sobrevolando Ucrania, eso sí. Y tropas del ejército ucraniano, soldados ucranianos por todos lados, ¿sí? Eso sí, y realmente fue una de las cosas más... es verdad que tú entiendes que son tuyos, pero yo soy una persona muy pacifista y ver todo eso en la ciudad, luego de camino, la creación de los voluntarios, no estás preparado para ver tantas balas, tanto todo, ¿no? Tanto despliegue bélico, claro. No estás preparado para un despliegue de guerra en tu país. No, nadie, y de verdad, no se lo deseo a nadie en el mundo, ni a Rusia ni a nadie. Caterina, vos como politóloga, ¿cómo evaluás la respuesta que está teniendo el gobierno ucraniano a lo que está pasando? ¿El factor sorpresa fue letal para el gobierno, que se ve como muy débil frente a lo que está pasando? No, la verdad es que no se ve nada débil, al contrario. O sea, yo creo que todo lo que estamos viendo a nivel internacional y la imagen del presidente de Ucrania como un ejemplo a seguir a muchos países de tener tanto coraje. A ver, la mayoría de las ciudades están tomadas por ucranianos, no por rusos. Uh-huh. Hemos estado, que llevamos, es el quinto día, ¿no? Los rusos pensaban que iban a tomar Ucrania en 3 horas. Estamos hablando de un país mucho con menor potencia, pero claro, hay una gran diferencia, es que los rusos están entrando con ejército y Ucrania está luchando con el pueblo, y eso es mucho más fuerte. Con lo cual, en temas de la misión, de lo que está haciendo Zelensky, tiene muchísimo apoyo, no solamente interno, hasta de la oposición, que durante muchos años ha estado, hablando mal de él. Ahora mismo tienen admiración y respeto por lo que está haciendo, y a nivel internacional también lo podemos ver, porque Zelensky está haciendo algo que no ha hecho, yo puedo decir quizás hasta ningún político a nivel internacional. Él está rompiendo completamente el status quo de la típica diplomacia de solamente hablar. Él está haciendo hechos y está diciendo las cosas como son. Si quieren estar con nosotros, si quieren o no, a la OTAN, a la Unión Europea, a Estados Unidos, sea quien sea, dejar estos rodeos continuos y hablar las cosas claras. Uh-huh. Y los tengo que dejar porque mi coche va a entrar justo y me van a revisar el pasaporte. Así que los tengo que dejar. Dale, hubiéramos seguido charlando con vos, pero bueno, capaz que en los próximos días te volvemos a llamar. Caterina, te mandamos un abrazo y muchísimas gracias, Muchísimas gracias a ustedes, muchas gracias por apoyar. Bueno, y mucha suerte. Ahí estaba Caterina Palanska, politóloga ucraniana que estaba llegando a la frontera con Hungría, ¿no? Por eso la estaban parando para pedirle documentación, porque ya está saliendo de Rumania para entrar a Hungría. Imponente. Es una desesperación. Yo creo que esto tiene grandes puntos para destacar y subrayar de lo que ella contaba en primera persona. Es una mujer jovencísima de 30 años que ya tenía como previsto con su padre qué hacía en el caso que esto ocurriese, si iba al pueblo de su papá. Y bueno, esto de decir, no me podía ni bañar porque el pánico la invadía de una manera impresionante, tomar la decisión de huir de su casa, de escuchar los bombardeos,
realmente solidaridad absoluta con el pueblo ucraniano que está viviendo ahora horas muy complicadas. Un gran testimonio, ¿no? El que tuvimos recién, nos quedaron preguntas, por supuesto. Yo le quería preguntar justamente sobre esa popularidad del presidente Volodymyr Zelensky, si es tan generalizada en Ucrania hoy, porque, a ver, está claro que es un tipo que ganó las elecciones, pasó de comediante a presidente. Sí, por eso es un actor. Ganó las elecciones, es muy popular en su país. Y claro, hoy la mayoría de los ucranianos están alineados con el mandatario porque es cuestión de Estado esta guerra. Y lo que logró Zelensky en los últimos días, en la última semana, es una popularidad imponente a nivel mundial, ¿no? Una popularidad global consiguió Zelensky, que es un héroe de guerra para toda la comunidad internacional, porque aparte, lejos de irse de Ucrania, se quedó resistiendo en Kiev y manda videos diciendo estamos acá. Lo que yo le quería preguntar es si también hay autocrítica, ¿no? Porque yo supongo que debe haber ucranianos que piensan que Zelensky es el que provocó esta guerra, con su actitud belicosa para con los territorios separatistas. Porque claro, si te pones a ver la mirada rusa de este conflicto, Rusia que dice, nosotros invadimos porque no nos quedó otra, porque Zelensky fue belicoso e invasivo con los separatistas que se quieren ir de Ucrania, con Donetsk y con Lugansk. Entonces, claro, debe estar la otra mirada en Ucrania también. Esto no es, muchos ucranianos deben pensar que no es culpa de Putin, es culpa de Zelensky. Sí. Porque quiso recuperar esos territorios separatistas, ¿me explico? Sí. Pero claro, se habría que calcular, ya hace varios años que se está manejando esta tensión con los prorrusos dentro de Ucrania. Comenzó con Crimea, ¿no? Cuando los rusos anexaron Crimea en 2014. Exacto. Por eso pero ahí no hubo guerra. Claro, no hubo guerra, pero la tensión era permanente. Entonces, como que lo inesperado es este golpe final. Sí, porque ahora hace una semana. Ahora estaba la amenaza cierta de que Ucrania ingrese a la OTAN, que es lo que Rusia no quiere. O sea, ¿qué pasa? Rusia está diciendo que más allá de que el gobierno ucraniano ataca a los separatistas, lo que hizo Ucrania fue incumplir con una negociación. Hubo un compromiso en Minsk, en Bielorrusia, de que Ucrania no ingresaba a la OTAN. Y Ucrania se comprometió a eso. Entonces Rusia quedaba tranquilo. Pero ahora el gobierno ucraniano no está cumpliendo con esa palabra, porque advierte que va a ingresar a la OTAN. Y esto es lo que puso con los pelos de punta a Vladimir Putin y dice, no, yo los tanques de la OTAN en la frontera, ahí no los quiero. Bastante le costó aceptar que Ucrania sea un país independiente y que se vaya de la URSS, ahora no acepta que ingrese a la OTAN. Bueno, eso es lo que provoca esta guerra también, ¿no? Parece que esposos de amigas de Caterina, esposos de amigas de Caterina se alistaron y hay amigas que estarían dispuestas a alistarse. Eso también ella publicó en sus redes sociales. Para luchar. Que son personas que no tienen preparación, ¿verdad? Vos te alistás de emergencia. Claro. Totalmente, pero es más... pero eso es un tema. Cuando vos, tus Fuerzas Armadas, ¿qué tan desarrolladas están para hacerle frente? Ella armó de organización de grupos que se van armando para defender algunas zonas centradas de pueblos y bueno, eso te invita a pensar que tienen alguna... No sé, la palabra capacitación es muy grande para esto, ¿no? Pero por lo menos... algunas herramientas que le pueden llegar a dar para ponerse en puntos estratégicos para evitar la invasión. Y saben que hay algunos extranjeros que están viajando a Ucrania para luchar, respondiendo al llamado del presidente, porque Zelensky este fin de semana invitó a todos los extranjeros que quieran a que vayan a luchar en Ucrania. Los esperamos con los brazos abiertos. Y claro, hay gente que está dispuesta a ir. Y a calzarse un uniforme y a luchar contra la invasión rusa. Pero después hay que ver cómo se organiza todo eso. Supuesto, después estás, ¿no?, enfrente a una mega contrapotencia. Sí. Claro que lo bueno para Ucrania. Lo bueno para Ucrania es que, claro, Rusia ya no es la potencia que era antes. Y Ucrania está recibiendo no apoyo de los países en cuanto a tropas, no están enviando soldados de los países, pero sí algunos países están empezando a enviar armamentos. Alemania lo hizo. También lo hicieron algunos países vecinos. Polonia colaboró también con algo de armamento y la Unión Europea, en una medida histórica, ayer confirmó que por primera vez la Unión Europea va a financiar armas y enviar armas a un país para que se defienda de otro. Eso también es una movida enorme. Y van a enviar armas a Ucrania. Nos vamos a ir yendo al flash informativo. Teníamos un mensaje de carnaval, ¿lo leo? ¿Qué tenés? Que tiene que ver con la consigna. A ver. Viví 3 años en Melo. Pues estábamos hablando del carnaval descanso versus carnaval joda versus carnaval de trabajo. Sí. Que es lo que nos toca a nosotros y algunos de los oyentes que tenemos ahora que están laburando y nos están escuchando.
No le tocaron los feriados, de lunes y martes. Viví 3 años en Melo y el carnaval es básicamente grupos locales que son el pulmón, sin casi ayuda de la intendencia, y las figuritas que son casi desconocidos para la gente que lleva la intendencia de Cerro Largo. Lo que hace agite en el desfile de Melo se llama rapadura de osobuco y es una chata de camión con música y gente que paga 400 pesos por una remera del grupo para desfilar. Entonces, Bueno, van desfilando alrededor de la chata. eso es muy parecido al carnaval de Bahía. En el carnaval parecido. En el carnaval de Salvador, vos comprás tu participación en un trío eléctrico con la remera. O sea, en vez de... En el carnaval de Río te comprás la fantasía, que se le llama al disfraz. El disfraz es la fantasía. Y tenés que aprenderte el Samba Enredo. Ahí va, la canción, vos tenés que estar cantando. Y tenés que aprenderte el Samba Enredo y cantarlo de memoria el día del desfile. Sí. En el carnaval de Bahía lo que haces es comprar una remera y con esa remera ingresás al trío eléctrico y al grupo a desfilar. Ahí va. ¿Se siente cierto vacío con la falta del carnaval de Río? Sí. Que todos estos días tendríamos los mega videos, esas imágenes. Sí. Porque va a ser en abril, ¿no? Lo habían pospuesto, Sí, raro. Estaba pensando, acá en Uruguay hay un evento que también vos comprás la remera para participar, que son las carreras de 10K, es lo mismo. Ah, parecido. Para integrar ese grupo de corredores sí. te compras la remera. El tema es que creo que no es obligatorio usarla acá, ¿no? No, la remera es creo que sinónimo de la inscripción. Pero Es la inscripción. ¿es obligatorio usarla después? No. En la No. 10K, cuando es comercial, me parece que sí. Bueno, tal vez podés correr igual. Casi todo el mundo la lleva, no sé cómo es. Porque es como En el carnaval que te de sentís del mar de gente, digamos. en No, soy parte. Sos parte. En el carnaval de Bahía es obligatorio usarla porque si no, no entras. Es como tu entrada. Claro. Te vas para afuera. Tu ticket es la remera puesta. Por eso yo cuando fui al carnaval de Bahía, que viví esa experiencia, en algunos conjuntos con mis amigos desfilamos porque compramos la remera y en otros lo que se estilaba es, porque nos contaron cómo era el negocio, vos te ibas pasando la mitad del desfile, te ibas al costado a esperar a gente que ya se aburrió y lo que hace es te vende la remera más barata o te vendían la remera por muy poco costo para que vos, toda sudada o no, para que vos desfilaras en la segunda mitad o directamente te la regalaban. Hay gente que se aburrió y que se va y que se saca la remera y te la da vos te la ponés y entras al trío eléctrico para ir hasta el final en el desfile. Nos mandan cómo está Julio Alonso sin carnaval en estos días. Podríamos llamar a Julio Alonso en algún día, ¿no? Quiero saber qué. A ver en qué anda. Pero ya está jubilado hace años, Julio, ¿no? Bueno, pero ¿cuántas historias tendrá Julio? Vos te morís, vos tenés que tener un programa entero con Julio Alonso. Julio porque Alonso, vos querías ser él. Yo me lo encontraba como llama en el canal a Julio Alonso. Me gustaría saber cuánto tiempo lleva sin ir al carnaval de Río, más allá de la pandemia, ¿no? 5 años, fácil. Capaz 5, que 6 años. 4, sí, ahí va, por ahí. Pero Sí. yo me acuerdo de alguno. Sí, capaz que hace 4 años o 5 años fue el último. Nos vamos corriendo a la tanda. A la vuelta vamos a hablar de internación compulsiva y salud mental. Ya volvemos. Me abraça, pelos passos de instante, me cobre com teu corpo e me dá a força pra viver. Mariano López, Camila Civils, Tuque García. Estás escuchando El Destapabocas. En Canal